Hola, hola. Bueno, vamos a hablar ahorita de los nervios del miembro superior, un poquitico acerca del plexo braquial y para identificar pues cómo se forman en últimas los plexos. Entonces es importante saber que un plexo braquial es la unión de los ramos anteriores de los nervios espinales de un segmento de la médula. Y en este caso, como vamos a hablar del plexo braquial, pues estamos hablando de que es la unión de los ramos anteriores de los nervios desde C5 hasta T1, es decir, C5, C6, C7, C8 y T1. Vamos a mirar entonces esta imagen. Este es el plexo braquial. Esta sería la raíz anterior de C5, esta sería la raíz anterior de C6, la raíz anterior de C7, la raíz anterior de C8 y la raíz anterior de T1. Observen ustedes que estos se unen entre sí para formar el plexo braquial. Quiero que sigan conmigo el cursor. C5 y C6 se unen y forman el tronco superior. C7 se va solo como el tronco medio y C8 y T1 se unen para formar el tronco inferior. Como todos los troncos van a dar ramas. Estos tres troncos se van a dividir en unas ramas anteriores, mírenlas acá, y una rama posterior, una rama anterior y una rama posterior, y una rama anterior y una rama posterior. ¿Listo? Las tres ramas posteriores, esta y esta, de los tres troncos, se van a unir hacia la parte posterior para formar el fascículo posterior. ¿Qué quedaron sobrando de cada tronco? Las ramas anteriores. Por lo tanto, la rama anterior del tronco superior y la rama anterior del tronco medio se unen para formar lateralmente el fascículo lateral. Y la rama anterior del tronco inferior que quedó solita se va hacia la parte medial para formar el fascículo medial. Si continuamos el recorrido, vamos a llegar a los nervios terminales. Del fascículo medial sale un nervio que se llama el nervio ulnar y además sale un aporte para un nervio que va a ser el nervio mediano. Mientras del fascículo lateral pasa lo mismo, sale un nervio denominado nervio músculo cutáneo y sale un aporte para formar el nervio mediano. O sea que el nervio mediano está formado por el fascículo lateral y por el fascículo medial. Y aquí vemos una M que se logra formar. Del fascículo posterior salen dos nervios, uno muy grueso que es el nervio radial y uno un poco más delgado que es el nervio axilar. ¿Listo? Importante entonces, a este nivel son raíces, a este nivel son troncos, a este nivel son fascículos y a este nivel ya son nervios o ramos terminales. Ahora pasemos a ver esta imagen. En esta imagen logramos observar los mismos troncos y fascículos y nervios terminales, acá los vemos ya, músculo cutáneo, axilar, radial, mediano y ulnar, pero adicionalmente encontramos unas ramas colaterales. ¿Listo? Y vamos a hacer el mismo recorrido. C5, C6, C7, C8 y T1. C5, C6, tronco superior, tronco medio, tronco inferior, fascículo lateral, fascículo posterior y fascículo medial. Solo quiero que observen que de la raíz de C5 sale un nervio, se llama el nervio dorsal de la escápula. ¿Listo? Si yo continúo a nivel del tronco superior, salen dos nervios, el nervio supraescapular y el nervio subclavio. Si continuamos a través de o a nivel del fascículo lateral, sale el nervio pectoral lateral y luego sí sus nervios terminales. Si miramos de C5, de C6 y de C7 sale un nervio que desciende, denominado el nervio torácico longo. Y si vamos hacia, por ejemplo, el fascículo posterior, logramos encontrar que en el fascículo posterior salen dos nervios, el subescapular superior y el subescapular inferior, y en medio de él sale un nervio que se llama el nervio toracodorsal. Y del fascículo medial sale el nervio pectoral medial y dos nervios cutáneos que son sensitivos, el cutáneo braquial medial y el cutáneo antebraquial medial. Finalmente, los mismos nervios terminales que los habíamos mencionado en la diapositiva anterior.
Ojo, chicos, importante que empecemos a hacer el reconocimiento de el nervio dorsal de la escápula a quién era que inervaba. Entonces devolvámonos a recordar que inervaba al elevador de la escápula y a los romboideos mayor y menor, el supraescapular al supra y al infraespinoso, el subclavio al nervio subclavio, el torácico longo al serrato anterior, el subescapular superior e inferior al nervio subescapular, perdón, al músculo subescapular y al músculo terete mayor, el nervio torácico dorsal al músculo dorsal ancho, el nervio pectoral lateral al pectoral mayor, el pectoral medial al nervio pectoral menor y al pectoral mayor, el músculo cutáneo a todos los músculos de la región anterior del brazo, el nervio axilar al deltoides y al terete menor, el nervio radial a todos los músculos de la región posterior del brazo y del antebrazo, el nervio mediano a todos los músculos de la región anterior del antebrazo, excepto dos músculos, al flexor ulnar del carpo y al flexor profundo de los dedos 4 y 5. Y el nervio ulnar a estos dos músculos del antebrazo que no son inervados por el mediano. Ojo, recuerden que el nervio ulnar tiene mayor predominio en la mano, inerva los profundos de la mano. El mediano solamente los de la región tenar. Vemos saliendo el plexo braquial a nivel del cuello, importante, entre unos músculos que se llaman escalenos, por un surco denominado surco interescalénico, por allí lo vemos descender a nivel del cuello. Él atraviesa la clavícula, por eso tenemos unos ramos supraclaviculares y unos ramos infraclaviculares. Abraza a la arteria axilar y braquial, la vemos descendiendo. Y por eso entonces también vemos cómo sus ramos van penetrando cada uno de los músculos que va a inervar. Se pueden encontrar varias lesiones. Si hay un daño, por ejemplo, del plexo braquial a nivel de C5 o C6, que es el tronco superior, se puede dar una lesión como esta en el niño o también en el adulto, pero es muy característica en el niño, sobre todo porque en el momento del parto se hace una hiperextensión forzada y se daña el plexo. ¿Sí? Se rota el brazo, se pierde movilidad, se queda paralizado y es una lesión alta del plexo braquial. Ocurría también si nos llegamos a caer y el mecanismo del trauma fuera el mismo, una hiperextensión forzada entre cabeza y cuello. Pero también pueden haber otras lesiones un poco más bajas, ya no de troncos altos, sino de troncos bajos, y está relacionada cuando se hace la hiperextensión entre el miembro superior y el tronco. A veces cuando tomamos fuertemente a un niño del brazo y lo alamos, podemos también generar una lesión allí. O si en algún trauma, alguna caída, ese fuera el mecanismo de lesión. Aquí ya se compromete más es la parte de la mano, no tanto el hombro. Encontramos algunas situaciones donde hay costillas adicionales o una costilla anómala que puede generar que el plexo tenga un doblez particular y eso puede generar manifestaciones a nivel sensitivas o motoras como si fuera una lesión del plexo braquial. Acá logramos observar, por ejemplo, el nervio dorsal de la escápula saliendo bien en la parte superior y cómo va a ir a inervar a los romboideos el elevador de la escápula. Acá podemos observar al supraescapular dando su ramo para el supraespinoso y dando un ramo para el infraespinoso. Y podemos ver el torácico longo descendiendo para dar la inervación al músculo serrato anterior. Cuando el torácico longo se daña, no hay quien mantenga unida la escápula al tronco y se denomina escápula alada. Esto que podemos ver aquí en la imagen. Acá estamos viendo el nervio pectoral medial, atravesando al músculo pectoral menor y llegando al pectoral mayor, y el nervio pectoral lateral solo, inervando al pectoral mayor. Vemos el recorrido, por ejemplo, del nervio mediano. Miren la M aquí, el mediano continúa por el brazo sin problema y sin inervar a nadie, y solo en el antebrazo es que va a inervar a los músculos que se encuentran allí, anteriormente mencionados. El nervio musculocutáneo, miren que atraviesa el músculo coracobraquial y lo inerva y se va a ir a dar ramas musculares a todas las cabezas o a todos los músculos que están en la región anterior del brazo. Hacia la parte de la mano, quiero que miren ustedes cómo el nervio mediano va a dar una rama palmar, perdón, una rama palmar aquí a nivel de la muñeca y luego una rama tenar para la zona o la eminencia tenar y cómo el nervio ulnar hacia este lado está haciendo lo mismo, pero para la eminencia hipotenar o para la región hipotenar.
También es importante que ustedes diferencien la inervación sensitiva o el territorio sensitivo en mano, que es diferente al territorio motor. Se puede comprimir el nervio mediano a nivel del retináculo de los flexores y al comprimirlo dar una manifestación de adormecimiento a nivel de la muñeca y de los dedos. Esto es lo que se conoce como síndrome del túnel del carpo. Vamos a identificar entonces ya en la clase como si se da la lesión de la lesión de un músculo, perdón, de un nervio u otro, cómo se va a ver alterado el movimiento, la movilidad de acuerdo a su inervación. Y acá vemos el recorrido del nervio ulnar. Mírenlo cómo pasa, él tiene un surco del nervio ulnar que se ve en el hueso, en el húmero, y cómo desciende para llegar a la región hipotenar de la mano y la región o zona profunda de la palma de la mano. Hay algunas lesiones adicionales, como las lesiones de mano en garra, las lesiones de mano predicador, las lesiones de mano simio, que las revisaremos básicamente en la clase solo como para identificar qué movimientos estarían limitados si el nervio está lesionado, más que para hablar de clínica porque no es nuestro interés. Cuando se daña la mano de esta manera, es una mano en garra total y es por lesión de ambos nervios, del mediano y del ulnar. Una inmovilidad total. Se puede presentar también, en este caso, observen ustedes, un hombro plano por lesión del nervio axilar. Si el nervio axilar no funciona, el deltoides no funciona. Si el deltoides no funciona hacia atrofia, ya no le va a dar la forma redondeada al hombro, sino que se va a ver aplanado. Se llama hombro plano. Y podríamos encontrar también, por ejemplo, una lesión, miren acá por la parte posterior desciende el nervio radial. Y el nervio radial también puede verse lesionado, ¿sí? Y generar una mano caída o mano en gota. También lo vamos a revisar en la sesión de la clase. Prácticamente lo que quería con este video corto es que lograran identificar la formación o conformación de los nervios del plexo braquial, la unión de los ramos, quién sale de cada tronco, quién sale de cada fascículo, recordar quiénes inervan a cada uno de ellos y la parte ya de correlación de la acción y la limitación de acuerdo a el daño la vamos a revisar el lunes en clase. Espero estén bien, chicos, les mando un abrazo, chao chao.